Antes de comenzar, quiero bendecir tu vida y tu familia. Oro para que mientras escuches este testimonio, el Espíritu Santo traiga paz a tu hogar, protección a tus seres queridos y que tu fe sea fortalecida. No importa cómo llegaste aquí hoy, Dios quiere hablarte de una manera muy especial. Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte no es una teoría ni una opinión personal. Es lo que viví en carne propia, morí, y Jesús me reveló la oración más poderosa antes de dormir. Mi nombre es Carolina, tengo 38 años, y jamás imaginé que un día estaría contando algo tan impactante. Durante años crecí en una familia cristiana, pero con el tiempo me fui enfriando en la fe. Mi vida se llenó de preocupaciones, trabajo y rutinas. Aunque oraba de vez en cuando, la verdad es que muchas noches me acostaba sin hablar con Dios. Y si lo hacía, eran oraciones rápidas, como por costumbre, sin mucha fe. Todo cambió una noche en la que fui sometida a una cirugía de emergencia. Lo que parecía algo controlado, terminó en complicaciones graves. Durante el procedimiento, mi corazón se detuvo. Los médicos me declararon clínicamente muerta por varios minutos. Mientras mi cuerpo estaba en la camilla, mi alma despertaba en un lugar completamente distinto. No era un sueño, no era una imaginación, era más real que cualquier cosa que había experimentado en la tierra. Me encontré rodeada de una luz indescriptible, tan cálida, tan pura, que no podía sentir miedo. Y en medio de esa luz, estaba Él, Jesús. No era como yo lo había imaginado en las pinturas o en los libros. Él era vida, era amor, era una paz infinita. Sus ojos penetraban lo más profundo de mí, y sin necesidad de palabras, entendía todo lo que Él pensaba y sentía sobre mí. Fue entonces que me habló de una manera tan clara que aún tiemblo al recordarlo. Me dijo: Carolina, te voy a mostrar algo que millones de mis hijos han olvidado. La oración más poderosa no es la más larga, ni la más elocuente, ni la que repites por costumbre. La oración más poderosa es la que haces antes de dormir, cuando me entregas tu corazón y tu descanso, porque en ese momento el cielo entero se abre para guardarte. Yo me quedé en silencio, sorprendida. Y él continuó: muchos se acuestan con miedo, con ansiedad, con enojo en su corazón. No entienden que la última oración del día abre o cierra puertas en el mundo espiritual. Si me entregas tus cargas, tus pensamientos y tus heridas antes de dormir, yo envío a mis ángeles a rodearte, te cubro con mi sangre, y tu espíritu descansa en paz bajo mi presencia. En ese instante, Jesús extendió su mano, y vi como si un velo se descorriera. Me mostró escenas de personas en la tierra. Algunas oraban antes de dormir y sus habitaciones se llenaban de luz, de ángeles, de paz. Otras, en cambio, se iban a la cama con temor, con rencor, sin hablar con Dios, y sobre ellas había tinieblas y opresión espiritual. Jesús me miró y dijo algo que jamás olvidaré: Carolina, la oración más poderosa antes de dormir es esta: Padre, en tus manos encomiendo mi vida, mi mente y mi espíritu. Límpiame con tu sangre, guarda mi casa, y háblame aún en sueños. Amén. No necesitas más, pero si necesitas hacerlo con fe, cada noche. Sentí un fuego recorrer todo mi ser, como si cada palabra de él quedara escrita en mi corazón. Y entonces me dijo: quiero que vuelvas, porque aún tienes propósito en la tierra. Testifica lo que viste, para que mis hijos no se acuesten más sin mi paz. En un instante, abrí mis ojos en el hospital. Escuchaba las voces de los médicos diciendo que había regresado. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu estaba más vivo que nunca. Desde ese día, cada noche antes de dormir hago esa oración sencilla, pero llena de fe. He visto cómo mi descanso cambió, cómo mis pesadillas desaparecieron, cómo mi mente ya no se llena de ansiedad. Incluso mis hijos y mi esposo ahora oran conmigo antes de acostarse, y nuestro hogar se siente diferente, más protegido, más lleno de paz. Por eso hoy te digo, no subestimes lo que sucede antes de cerrar tus ojos. La oración de la noche no es rutina, es una llave espiritual. Jesús mismo me lo mostró cuando estuve entre la vida y la muerte. Hermano, hermana, hazlo esta noche. Entrega tu corazón antes de dormir y verás cómo el cielo se abre para ti. Hermano, hermana, hazlo esta noche. Entrega tu corazón antes de dormir y verás cómo el cielo se abre para ti. Déjame contarte algo más profundo de lo que viví en esa experiencia cercana a la muerte,
porque no terminó ahí. Cuando Jesús me mostró la importancia de la oración antes de dormir, también me reveló lo que sucede en el mundo espiritual mientras nosotros descansamos. Él me dijo con voz firme pero llena de ternura: Carolina, la noche no es un simple momento para cerrar los ojos. La noche es un campo de batalla. Muchos de mis hijos sufren pesadillas, insomnio, ataques de ansiedad en la madrugada y creen que es algo natural. Pero lo que en realidad sucede es que mientras ellos descansan, el enemigo intenta sembrar miedo, dudas y desánimo. Por eso la oración antes de dormir es un escudo, una muralla, un fuego protector alrededor de los que creen en mí. En ese instante pude ver, como en una visión, diferentes hogares en la tierra. Algunos estaban cubiertos con una especie de manto de luz brillante. Esos eran los hogares donde alguien había orado antes de acostarse. Los ángeles estaban allí, rodeando las camas, custodiando a los niños, impidiendo la entrada de la oscuridad. Se respiraba paz, como si el ambiente mismo estuviera lleno de la presencia de Dios. Pero luego vi otras casas, y lo que observé me estremeció el alma. Había familias que se acostaban con el televisor encendido en programas cargados de violencia, discusiones, música que no glorificaba a Dios. No había oración, no había agradecimiento, no había entrega al Señor. Y esas casas estaban envueltas en tinieblas. Espíritus de angustia rondaban, se escuchaban gritos, discusiones en sueños, niños que despertaban llorando sin razón. Jesús me miró y me dijo: ¿ves la diferencia? Una simple oración, hecha con fe, cambia la atmósfera espiritual de un hogar entero. Yo no podía dejar de llorar. Entendí que tantas veces me había ido a la cama enojada, con miedo o cargada de problemas, sin entregárselos a Dios, y había abierto puertas sin saberlo. Pero también entendí que Jesús no me estaba mostrando eso para condenarme, sino para darme una herramienta de victoria que quería que compartiera contigo hoy. Él continuó: cuando oras antes de dormir y me entregas tu día, no solo protejo tu descanso, sino que también preparo tu mañana. Porque mientras duermes, yo sigo trabajando. Mientras cierras tus ojos, yo hablo a tu espíritu, sano tus heridas, te muestro visiones y te fortalezco para lo que viene. De pronto me mostró algo aún más sorprendente. Vi a personas orando justo antes de dormir, y mientras ellas cerraban los ojos, en el mundo espiritual se levantaban columnas de fuego sobre sus casas. Y esas columnas se extendían como si fueran faros que iluminaban toda la ciudad. Jesús me dijo: cada hijo mío que ora antes de dormir no solo se protege a sí mismo, sino que se convierte en luz para toda su comunidad. El enemigo tiembla cuando ve esas columnas, porque sabe que ahí no tiene poder. Fue entonces que entendí que la oración antes de dormir no es algo pequeño, no es un ritual vacío. Es un arma poderosa, un acto de fe que trasciende nuestro entendimiento. Cuando regresé al hospital y desperté en ese cuerpo débil, mis labios comenzaron a repetir esa sencilla oración que Jesús me enseñó: Padre, en tus manos encomiendo mi vida, mi mente y mi espíritu. Límpiame con tu sangre, guarda mi casa, y háblame aún en sueños. Amén. Esa oración se convirtió en mi hábito diario, pero no como costumbre, sino como un pacto de amor con Dios. Y he visto milagros. Mi hija pequeña que sufría de terrores nocturnos, dejó de tenerlos. Mi esposo, que tenía insomnio crónico, ahora duerme en paz. Yo misma, que muchas noches despertaba con ansiedad, ahora me levanto renovada y llena de fuerza. Y déjame decirte algo que me dijo Jesús en ese encuentro: Carolina, no te guardes esto. Diles a mis hijos que no necesitan fórmulas complicadas ni palabras elegantes. Lo que necesito es un corazón sincero que me diga: aquí estoy, Señor, cuida de mí mientras descanso. Eso mueve el cielo. Hoy te lo comparto con todo mi corazón. No permitas que tus noches sean terreno de ataque. Haz de tus noches un altar. Invita a Jesús a entrar a tu habitación antes de cerrar los ojos. Toma la mano de tus hijos, de tu pareja, de quien viva contigo, y juntos declaren: Señor, esta casa es tuya. Este sueño es tuyo. Nuestra vida está en tus manos. Te prometo que tu descanso nunca será igual. Sentirás una paz que no viene de este mundo. Y cada mañana despertarás con nuevas fuerzas, porque mientras tú duermes, Dios pelea por ti. Ese es el mensaje que Jesús me confió cuando morí y Él me devolvió a la vida,
La oración más poderosa antes de dormir es la que entrega todo en sus manos y permite que el cielo descienda sobre tu hogar. Hermano, hermana, cuando comprendí todo esto, mi vida jamás volvió a ser la misma. Ya no veo la oración como un simple acto religioso, sino como un encuentro real con el Dios vivo que me guarda incluso cuando cierro los ojos. Jesús me mostró que las noches son mucho más espirituales de lo que pensamos. Él me dijo: Carolina, mientras muchos de mis hijos duermen, yo envío a mis ángeles para ministrarles, para traerles sueños proféticos, para sanar heridas que su alma no ha podido expresar de día. Pero el enemigo también aprovecha ese momento de vulnerabilidad. Por eso quiero que les enseñes a orar antes de dormir, para que sus corazones no queden expuestos. Cuando escuché esto, me estremecí, porque yo había vivido años en los que me acostaba con el corazón lleno de enojo, tristeza o cansancio. Y entendí que esas noches en que soñaba con persecuciones, sombras o sentía presencias extrañas en mi habitación, no eran simples casualidades. Eran reflejo de un campo de batalla que yo misma dejaba abierto al no cubrirme con oración. Jesús me llevó a recordar la infancia de mi hija. Ella, con apenas 5 años, se despertaba gritando por las noches. Yo la abrazaba y la calmaba, pero nunca pensaba en orar con ella antes de dormir. Ahora entendía que si hubiera conocido esta verdad antes, le habría ahorrado muchas lágrimas. Y entonces él me dijo: nunca es tarde. Enséñales ahora, porque cuando una madre ora por sus hijos antes de dormir, yo mismo me convierto en guardián de sus sueños. Aquello me quebrantó profundamente. Comprendí que la oración antes de dormir no es solo para uno mismo, sino un legado espiritual para los que amamos. Es como encender una lámpara en medio de la noche y asegurar que la oscuridad no tenga dominio sobre nuestra familia. Vi también que, mientras oramos, no solo se protege nuestra mente y nuestro descanso, sino que Dios trabaja en nuestro futuro. Jesús me dijo algo que me marcó para siempre: cada noche que oras antes de dormir, estás sembrando tu mañana. Porque yo recojo esas palabras y las transformo en respuestas, en provisión, en dirección para el día siguiente. Y lo confirmé al volver a la vida. Desde esa experiencia, he visto cómo cada vez que oro antes de dormir, cosas que parecían imposibles comienzan a alinearse. Puertas que estaban cerradas se abren. Situaciones que me robaban la paz se resuelven sin que yo mueva un dedo. Porque entendí que Dios pelea mientras yo descanso. Por eso, hoy quiero suplicarte que no te vayas a la cama sin orar. No importa si es una oración larga o corta, lo que importa es que salga de lo profundo de tu corazón. Dile: Padre, en tus manos encomiendo mi vida, mi casa y mis sueños. Eso basta para que el cielo se active a tu favor. Amado hermano, amada hermana, la oración más poderosa antes de dormir no es complicada, no necesita adornos, ni discursos. Es el acto de rendición más íntimo. Poner tu vida en las manos del Creador y confiar en que, aunque tú no lo veas, Él se encarga de todo. Y recuerda lo que Jesús me dijo con firmeza: quien ora antes de dormir nunca duerme solo, porque yo velo por él. Su cama se convierte en altar, y su noche en oportunidad para que mi paz descienda sobre él y los suyos. Desde aquel día, cada noche cierro mis ojos con una certeza: no importa lo que venga mañana, mi descanso está guardado en Dios. Y mi corazón tiene paz, porque sé que el cielo se mueve en favor de quienes oran antes de dormir. Desde aquel día, cada noche cierro mis ojos con una certeza: no importa lo que venga mañana, mi descanso está guardado en Dios. Y mi corazón tiene paz, porque sé que el cielo se mueve en favor de quienes oran antes de dormir. Pero lo que más me sorprendió fue lo que Jesús me mostró a continuación. Él extendió su mano hacia mí, y de pronto vi a miles y miles de personas en diferentes lugares del mundo. Había hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, algunos en casas lujosas, otros en chozas humildes, pero todos tenían algo en común: se iban a dormir cargados de preocupaciones, con el corazón lleno de ansiedad, con lágrimas escondidas bajo la almohada. Jesús me dijo: ¿ves? Muchos de mis hijos me buscan solo en el día, cuando sienten necesidad, pero olvidan que en la noche su espíritu necesita ser fortalecido. Mientras sus cuerpos descansan, su alma clama por paz. Yo estoy allí, esperando que me inviten a entrar a su habitación. Al escuchar esto, lloré en silencio. Me di cuenta de que yo misma había hecho eso tantas veces. Había días en que oraba en la mañana,
pero al acostarme lo último que hacía era mirar el teléfono, repasar mis problemas o preocuparme por el futuro. Y ahora entendía por qué tantas noches me levantaba agotada, con el corazón inquieto. Jesús me mostró que cada oración antes de dormir es como cerrar la puerta de la casa espiritual. Me lo dijo con estas palabras: el que ora antes de dormir cierra la puerta al ladrón, pero el que no ora deja su ventana abierta y no entiende por qué le roban la paz en medio de la noche. Aquellas palabras atravesaron mi corazón como fuego. Supe que yo misma había dejado ventanas abiertas por años, y el enemigo había sembrado miedo, inseguridad y cansancio. Pero en ese instante también sentí esperanza, porque entendí que nunca es tarde para empezar a cerrar esas puertas con la oración. Luego Jesús me llevó a un recuerdo muy especial. Cuando era niña, mi abuela solía arrodillarse al lado de la cama y decía una oración sencilla: Señor, cuida mis sueños, cuida mi casa, cuida a los que amo. Yo nunca lo entendí, pero ahora vi la grandeza de esas palabras. Cada noche que ella oraba, el cielo se abría y ángeles acampaban alrededor de nuestra familia. Era como un escudo invisible que nos protegía, y yo, ya de adulta, lo había olvidado. Jesús me miró con esa ternura indescriptible y me dijo: no subestimes la oración sencilla. No se trata de palabras bonitas, sino de un corazón sincero que me entrega sus cargas. Esas oraciones cambian generaciones. Entonces entendí que cada vez que oro antes de dormir, no solo protejo mi vida, sino que estoy sembrando fe en mi hija, en mis nietos futuros, en todos los que vendrán detrás de mí. La oración se convierte en una herencia invisible que se transmite de generación en generación. Y fue allí cuando Él me reveló lo que llamó la oración más poderosa antes de dormir. No era un rezo largo, ni complicado. Era simplemente rendirme completamente y decir con todo el corazón: Padre, en tus manos entrego mi vida, mi familia, mis pensamientos y mis sueños. Haz tu voluntad en mí mientras descanso. Sé tú mi guardador. Al pronunciar esas palabras, sentí como si el cielo entero se abriera. Era como si esa oración activara un ejército de ángeles. Jesús me explicó: cuando uno de mis hijos ora así, no solo está protegiéndose a sí mismo, está invitando al reino a habitar en su hogar. Esa oración es un sello, un pacto de confianza entre el alma y el Creador. Desde ese momento decidí que nunca más me acostaría sin hacer esa oración. Y quiero decirte algo, hermano, hermana que me escuchas. No imaginas cuánto cambia tu vida cuando entregas tus noches a Dios. La ansiedad desaparece, los temores se desvanecen, y hasta los sueños comienzan a tener otro significado, porque el Espíritu Santo empieza a hablarte incluso mientras duermes. Hoy sé que no fui de vuelta a esta vida por casualidad. Jesús me permitió regresar para contarte a ti este secreto celestial, para que sepas que tus noches no deben ser campos de batalla perdidos, sino oportunidades para descansar bajo el manto de tu Padre. Así que esta noche, cuando apagues la luz, no olvides lo que te comparto. Inclina tu corazón, aunque sea unos segundos, y dile: Señor, en tus manos pongo mi vida. Guárdame mientras duermo y habla a mi espíritu mientras descanso. Y yo te aseguro, porque lo viví y lo vi en su presencia, que jamás volverás a dormir igual. Y yo te aseguro, porque lo viví y lo vi en su presencia, que jamás volverás a dormir igual. Lo más sorprendente vino después. Jesús me mostró cómo esa oración antes de dormir no solo protege la mente y el corazón, sino que también abre puertas a revelaciones espirituales. Vi personas que, después de entregar sus noches a Dios, comenzaban a tener sueños en los que recibían instrucciones divinas, advertencias, e incluso consuelo para heridas que llevaban años ocultas. Él me dijo: muchos no entienden que mientras duermen, su espíritu no descansa, sino que sigue despierto. El cuerpo se detiene, pero el espíritu sigue en movimiento. Y es en ese espacio donde yo hablo con mis hijos, donde les muestro caminos, donde siembro visiones y confirmo promesas. Al escuchar esto, me estremecí. Recordé cuántas veces me había levantado confundida por sueños que no comprendía, y ahora entendía que no era confusión, sino que yo no había aprendido a orar antes de dormir para preparar mi espíritu a escuchar a Dios. Jesús me mostró también que, cuando uno ora con sinceridad antes de dormir, el enemigo pierde autoridad para sembrar pesadillas, opresiones y pensamientos de temor.
Vi literalmente cómo la oración era como un manto de fuego que cubría la cama, la habitación y a cada persona que estaba dentro de la casa. Los ángeles se colocaban en las puertas, en las ventanas, como guardianes celestiales. Era impresionante. Con voz suave, pero llena de poder, Jesús me dijo: ¿ves por qué esta oración es tan poderosa? Porque transforma el descanso en un altar. Y un altar nunca queda vacío, o me invitan a mí, o dejan entrar al enemigo. El altar de la noche debe ser para mi gloria. Lloré de rodillas allí mismo, porque comprendí que había descuidado ese altar demasiadas veces. ¿Cuántas noches me había ido a dormir sin orar, con enojo en mi corazón, con dudas, con resentimiento, y no entendía por qué al día siguiente despertaba agotada, sin fuerza espiritual? Ahora todo tenía sentido. Había cerrado los ojos, pero no había cerrado las puertas al enemigo. Desde que regresé de aquella experiencia, cada noche es diferente para mí. Antes, pensaba que orar era un deber, algo repetitivo. Ahora sé que es un privilegio. Cada vez que pongo mi cabeza sobre la almohada y susurro esas palabras de entrega, siento que el cielo entero me arropa. Ya no me acuesto con miedo, ya no cargo la ansiedad del mañana. Descanso sabiendo que el Señor me sostiene incluso cuando estoy inconsciente. Y quiero que escuches esto con atención. Esa oración que Jesús me enseñó no es solo para mí, es para ti también. Tú que estás escuchando o leyendo este testimonio, tú que quizás llevas noches de insomnio, batallas internas, pensamientos que no te dejan en paz. Esta es la respuesta de Dios para ti. No necesitas fórmulas complicadas, solo necesitas abrir tu corazón y rendir tu noche a su presencia. Jesús me reveló también que la oración antes de dormir tiene un efecto en las generaciones futuras. Me dijo: cuando uno de mis hijos ora así, no solo protege su descanso, sino que está escribiendo un legado espiritual. Sus hijos, sus nietos, y aun los que no conocerán, estarán bajo la cobertura de esas palabras de fe. Vi en visión cómo las oraciones de una madre antes de dormir se extendían como un río de luz que alcanzaba a sus hijos mientras ellos dormían en otra habitación. Vi cómo las palabras de un padre que se entregaba a Dios de noche se convertían en muros que protegían a su familia de accidentes y ataques del enemigo. Era como si cada oración sencilla levantara un escudo invisible alrededor de los que amamos. Ahí comprendí algo que jamás olvidaré. La oración de la noche es un acto de amor, no solo hacia Dios, sino hacia quienes amamos. Es como cubrirlos con una cobija de luz. Desde entonces, cada noche oro no solo por mí, sino por mis seres queridos, por mi hija, por mis padres, por las personas que Dios pone en mi corazón. Y aunque ellos quizás no lo sepan, estoy convencida de que esa oración los está alcanzando, porque lo vi en la presencia de Jesús. Y quiero cerrar este testimonio diciéndote algo muy personal. Cuando abrí los ojos en el hospital, después de esa experiencia cercana a la muerte, lo primero que hice fue llorar. No lloré de miedo, lloré de gratitud, porque entendí que Dios me había devuelto la vida para contarte esto a ti. No fue un sueño cualquiera, no fue mi imaginación. Fue un encuentro real con Jesús, y Él me dio esta misión: enseñar a sus hijos a no olvidar la oración más poderosa antes de dormir. Así que hoy te lo digo desde lo profundo de mi alma: cada noche, entrégale a Dios tu vida, tu familia, tus cargas. No te duermas sin cerrar tus ojos en oración, aunque sea breve. Porque cada palabra que sale de tu boca se convierte en un escudo que guardará tus sueños y traerá paz a tu corazón. Yo lo viví, y por eso estoy aquí para decírtelo: no vuelvas a dormir sin orar. Jesús está esperando a que lo invites cada noche. Después de aquella experiencia, cada noche para mí se convirtió en un altar. Ya no era simplemente apagar la luz y cerrar los ojos. Ahora sabía que ese momento era sagrado. Jesús me había mostrado que, mientras el mundo duerme, en lo invisible se libran batallas que solo pueden ganarse con oración. Lo que más me impactó fue cuando me dijo: muchos de mis hijos creen que la oración es solo para el día, cuando están despiertos y activos. Pero el enemigo ataca también en la noche, cuando están más vulnerables. Es entonces cuando los pensamientos de temor, los recuerdos dolorosos y los espíritus de opresión buscan entrar. Pero cuando uno de mis hijos me entrega su noche, yo la convierto en un campo de paz y de revelación. Y vi claramente cómo muchas personas dormían con cadenas invisibles, cadenas de ansiedad, de preocupaciones, de traumas no resueltos.
Era como si al cerrar los ojos esas cadenas se apretaran aún más. Pero al orar antes de dormir, esas cadenas se rompían como si fueran de vidrio. El corazón quedaba liviano y el espíritu entraba en un descanso verdadero, un descanso que no se compara con nada en este mundo. Jesús también me reveló algo que me marcó profundamente. La oración antes de dormir tiene el poder de cerrar ciclos. Muchas veces cargamos culpas, palabras que dijimos y no debimos, heridas que recibimos en el día. Nos acostamos con el alma sucia y pesada. Pero Él me dijo, cuando oras antes de dormir, me entregas tu día. Es como lavar los pies antes de entrar a descansar. Te limpio, te renuevo y preparo tu espíritu para un nuevo amanecer. Al escuchar esto entendí por qué tantas veces había despertado cansada, como si no hubiera dormido nada. Mi cuerpo descansaba, pero mi espíritu seguía cargado porque no lo había entregado. Desde ese día, cada noche oro así. Señor, aquí está mi día, lo que hice bien y lo que hice mal, mis errores, mis heridas, mis pensamientos. Lo pongo en tus manos. Llévate todo lo que no me deja descansar y cúbreme con tu paz. Y créeme, desde que oro de esa manera, despierto diferente. Es como si cada mañana fuera una nueva oportunidad. Ya no siento que los problemas del ayer me persiguen, porque los dejo en el altar de la noche. Jesús me mostró también que esta oración no solo es personal, sino que es un arma poderosa para interceder por otros. Vi en visión como una madre oraba antes de dormir y sus palabras se extendían como un río de luz hasta la habitación de su hijo adolescente, que estaba luchando con pensamientos oscuros. Vi cómo esa oración lo cubría y lo rescataba de un ataque espiritual que él ni siquiera sabía que estaba enfrentando. Entonces entendí, la oración nocturna es como encender lámparas en medio de la oscuridad. Donde había tinieblas, de pronto se encendían luces. Y esas luces eran palabras de fe que llegaban a lugares donde físicamente no podíamos estar. Jesús me dijo algo que aún hoy resuena en mi corazón. Hija, nunca subestimes lo que ocurre cuando hablas conmigo antes de dormir. Una oración sincera puede cambiar destinos, puede detener accidentes, puede abrir puertas que parecían cerradas y puede sanar corazones rotos mientras duermen. Eso fue tan impactante que cuando volví en mí, después de aquella experiencia cercana a la muerte, lo primero que hice fue contarle a mi familia lo que había visto. Les pedí que nunca más se fueran a dormir sin orar, aunque fuera con una oración sencilla. Porque ahora sé que incluso unas pocas palabras, dichas con fe, tienen el poder de transformar una noche entera. Hoy, cada vez que oro antes de dormir, siento que no estoy sola. Es como si los ángeles rodearan mi habitación y el Espíritu Santo se sentara junto a mí para velar mi descanso. Ya no temo a la noche, porque sé que pertenece al Señor. Y cada vez que mis ojos se cierran, tengo la certeza de que su mano está sobre mí, guardándome hasta el amanecer. Con el tiempo, me di cuenta de que la oración antes de dormir no era solo una práctica espiritual, sino una llave secreta del reino. Una llave que abría puertas de revelación y cerraba puertas de ataque. Jesús me enseñó que cuando un hijo suyo ora con sinceridad antes de cerrar los ojos, no solo entrega su día, sino que entrega también su noche. Y cuando una noche le pertenece a él, todo el mundo invisible se ordena en favor de esa persona. Recuerdo que en la visión que él me mostró, vi claramente cómo funcionaba esto. Había una mujer que se acostaba todas las noches sin orar, pensando que su cansancio era justificación suficiente. Y en el mundo espiritual, vi cómo a su alrededor aparecían sombras que se acercaban para sembrar pensamientos de miedo y angustia en sus sueños. La mujer se despertaba de madrugada con el corazón agitado, llena de ansiedad, y no entendía por qué. Pero entonces vi otra escena, la misma mujer, esta vez de rodillas al lado de su cama, diciendo simplemente, Señor Jesús, guarda mi descanso y cuida mi mente. Y en el instante en que cerró los ojos, los ángeles rodearon su habitación, como una muralla de luz que impedía cualquier ataque. Esa noche la mujer durmió profundamente y despertó con una sonrisa que venía del cielo. Jesús me dijo, eso es lo que ocurre cada vez que uno de mis hijos me entrega su noche. La oración antes de dormir no tiene que ser larga ni complicada. Lo que importa es la fe, la entrega y la confianza. A veces una sola frase, nacida del corazón, mueve más en el cielo que 1000 palabras sin fe. Cuando escuché esas palabras, mi corazón se estremeció, porque entendí que yo misma había menospreciado ese momento tantas veces.
Había orado deprisa, repitiendo frases automáticas, sin comprender el poder que se desataba al hacerlo con sinceridad. Desde entonces, cada noche oro despacio, con intención, como si fuera la última vez que hablara con él antes de dormir. Y déjame contarte algo más que me reveló: la oración nocturna no solo protege, también sana. Vi como un hombre enfermo, acostado en su cama, oraba con dolor en su cuerpo, pero con fe en su corazón. Durante la noche, el Espíritu Santo lo visitaba, trayéndole alivio y descanso. Al amanecer, no estaba completamente sano, pero su espíritu había recibido nuevas fuerzas y esa fortaleza interior se convirtió en el inicio de su sanidad física. Jesús me dijo: cuando oras antes de dormir, me das permiso para obrar en ti mientras duermes. Muchos milagros ocurren en las horas de la noche, cuando el alma descansa y mi espíritu trabaja en silencio. Aquello me conmovió tanto que cada vez que alguien me pide oración por enfermedad, le insisto en esto: ora antes de dormir, aunque sea con lágrimas, aunque apenas puedas pronunciar palabras. Porque esas palabras se convierten en semillas que el Señor riega durante la noche. También vi cómo la oración nocturna protege a la familia entera. Una madre que ora antes de dormir está cubriendo a sus hijos, aunque ellos no oren. Un esposo que ora por su esposa antes de cerrar los ojos está levantando un escudo invisible sobre su hogar. Y Jesús me mostró que, en los cielos, esas oraciones quedan registradas como un incienso que nunca se apaga. Al regresar de esa experiencia cercana a la muerte, mi vida cambió para siempre. Ya no puedo ver la noche como algo común. Cada vez que el sol se esconde, siento que se abre un nuevo capítulo de intimidad con Dios. No importa cuán cansada esté, siempre me tomo unos minutos para hablar con Él, entregarle mis cargas, bendecir a mi familia, pedir por quienes amo y aún por quienes no conozco. Porque entendí que esa oración puede llegar a lugares donde mis pies nunca irán. Y, ¿sabes qué es lo más hermoso? Que muchas veces, mientras oro antes de dormir, siento que Jesús se acerca a mi habitación. No lo veo con mis ojos físicos, pero percibo su presencia, como si me arropara con un manto de paz. A veces incluso siento que sonríe, como un padre que mira a su hija descansar confiada en sus brazos. Querido hermano, querida hermana, si estás escuchando esto hoy, quiero decirte algo: no subestimes ese momento. No lo dejes pasar como si fuera algo pequeño. Lo que Jesús me reveló en aquel encuentro es que la oración antes de dormir es un arma, es un refugio, es medicina y es también una llave de revelación. Cuando oras antes de dormir, no solo cierras tu día, también abres las puertas del cielo sobre tu vida. Y cada vez que repito esta experiencia, siento que el Espíritu Santo me recuerda algo más profundo. La oración antes de dormir no solo toca mi vida, sino que toca generaciones enteras. Jesús me mostró cómo esas oraciones que elevamos en la intimidad de nuestra habitación, aunque nadie más las escuche, suben como un río de luz hasta el trono de Dios, y de allí regresan como herencia para nuestros hijos y nietos. En la visión, vi a una abuela que cada noche oraba sola en su cuarto. Ella pensaba que sus palabras eran pequeñas, que nadie las escuchaba. Sin embargo, en el mundo espiritual, esas palabras se convertían en raíces que descendían y sostenían a toda su familia. Aunque sus nietos estaban lejos, en lugares peligrosos, esas raíces los cubrían, y los ángeles los resguardaban por la intercesión de aquella mujer. Y Jesús me dijo con voz firme y dulce: ninguna oración antes de dormir se pierde. Aunque pienses que es pequeña, yo la recibo como un tesoro eterno. Aquello me quebrantó, porque comprendí que incluso cuando yo estoy cansada y creo que apenas puedo susurrar un Señor, te entrego mi noche, Él escucha, Él responde, y Él obra. Ya no se trata de grandes discursos ni de repetir frases vacías. Se trata de un corazón rendido antes de cerrar los ojos. Vi también que la oración nocturna abre puertas de revelación. Jesús me mostró cómo, mientras un creyente duerme después de orar, el Espíritu Santo siembra sueños, advertencias, promesas y direcciones para el futuro. Vi a un joven que, en su oración, pedía guía porque estaba confundido sobre qué camino tomar. Esa noche, mientras dormía, soñó con un sendero iluminado y una puerta dorada al final. Cuando despertó, comprendió que debía tomar la decisión que había estado temiendo, porque Dios ya se la había confirmado. Jesús me dijo: si mis hijos oraran más antes de dormir, muchos no caminarían en oscuridad.
Yo les revelaría en sueños lo que sus ojos no ven en el día. Qué grande es esta verdad. Y cuánto la hemos descuidado. A veces pensamos que la noche es solo para descansar el cuerpo, pero Jesús me reveló que la noche también es un campo de batalla y que la oración es la luz que nos da victoria en ese campo. Desde aquel día en que morí y vi a Jesús, mis noches cambiaron. Antes de dormir, ahora tomo un tiempo para agradecer, aunque haya tenido un día difícil. Doy gracias por lo que tengo, entrego lo que me duele y confío lo que no entiendo. Y siempre termino diciendo, Señor, toma mi noche, protégeme y háblame si quieres hacerlo. Y créeme, hermano, hermana, muchas veces Él responde con paz tan profunda que me despierto llena de gozo inexplicable. Y no es solo para mí, es para ti también. Porque Jesús no me reveló esto para que yo lo guardara en secreto, sino para que lo compartiera. La oración más poderosa antes de dormir no está en fórmulas mágicas, está en la entrega de tu corazón. Puede ser un agradecimiento, una petición, una palabra de confianza. Lo importante es que lo hagas con fe, que le entregues tu noche al que nunca duerme, al que vela por ti cuando cierras los ojos. Y si hoy estás escuchando mi testimonio, te ruego que no lo tomes como una simple historia. Esto es real. Yo estuve frente a Jesús, y Él mismo me reveló que esa oración sencilla antes de dormir puede cambiar destinos, puede sanar corazones, puede liberar familias enteras. Así que esta noche, cuando te prepares para descansar, no lo hagas en silencio ni con pensamientos de miedo. Hazlo con palabras de fe. Aunque sea solo una frase, Señor Jesús, guarda mi noche y la de mi familia. Créeme, esa oración mueve los cielos. Yo lo vi, yo lo viví, y nunca lo olvidaré. Créeme, esa oración mueve los cielos. Yo lo vi, yo lo viví, y nunca lo olvidaré. Porque desde esa revelación, entendí que cada noche es una oportunidad de acercarme más a Jesús, de entrar en su refugio, y de recibir la paz que el mundo no me puede dar. Antes, muchas veces me acostaba con miedo, con ansiedad, con pensamientos de fracaso o con recuerdos dolorosos. Me dormía inquieta y despertaba aún más cansada. Pero desde que Él me mostró esta verdad, comprendí que cuando oro antes de dormir, mi cama se convierte en un altar y mi cuarto en un santuario. Jesús me reveló que, cuando un hijo suyo ora antes de dormir, ángeles se colocan alrededor de su habitación como centinelas, vigilando cada rincón. Y vi con mis propios ojos espirituales cómo esos ángeles resguardaban incluso las ventanas y las puertas, impidiendo que el enemigo se acercara con pesadillas, con opresión, con temores nocturnos. Él me dijo, mientras duermes, yo peleo por ti. Tus batallas invisibles se libran en mis manos, cuando confías tu noche en oración. Eso me hizo recordar cuántas veces había pasado noches enteras luchando con mis pensamientos, preguntándome por qué me sentía tan cargada. Y Jesús me mostró que muchas veces nos vamos a la cama cargando todo el peso del día, sin entregárselo a Él. Pero cuando lo dejamos a sus pies antes de dormir, Él toma esa carga y nos regala descanso verdadero. Vi también cómo la oración nocturna no solo protege, sino que abre puertas para milagros. Jesús me mostró a una madre que cada noche oraba por su hijo, que estaba perdido en las drogas. Ella lloraba y a veces sentía que su oración era inútil. Pero en el cielo, esas lágrimas brillaban como perlas, y los ángeles las recogían en copas doradas delante del trono de Dios. Y una voz del cielo decía, ninguna de estas lágrimas será ignorada. Años después, ese joven fue liberado y restaurado, porque la oración antes de dormir había construido un muro de protección y de esperanza alrededor de él. Jesús me dijo algo que marcó mi alma para siempre. Cuando mis hijos me entregan su noche, yo les entrego mi mañana. Yo renuevo sus fuerzas, yo siembro nuevas oportunidades, yo preparo caminos que ellos no pueden ver. Y entendí que cada noche es como sembrar una semilla. Si siembro fe antes de dormir, al despertar cosecharé paz. Si siembro gratitud, al despertar tendré gozo. Si siembro confianza, al despertar tendré fuerzas renovadas. Y te confieso algo, después de mi experiencia cercana a la muerte, muchas personas me han preguntado cuál fue la oración más poderosa que Jesús me reveló. Y aunque esperaba escuchar una fórmula compleja, lo que Él me enseñó fue sencillo, pero eterno. Padre, en tus manos entrego mi vida, mi noche, mi familia y mi descanso. Que tu voluntad se cumpla mientras duermo,
y que tu paz me cubra hasta despertar. Eso fue todo, tan sencillo y tan profundo a la vez, porque esa oración es entrega total, confianza absoluta. Y al orarla, sentí que nada me faltaba, que estaba segura en los brazos de mi Señor. Por eso hoy quiero invitarte, con todo mi corazón, a que no termines tus noches sin hablar con Jesús. No importa lo cansado que estés, no importa si tienes pocas palabras. Un susurro sincero puede cambiar tu noche y transformar tu vida. Cuando ores, imagina que tus palabras se convierten en luz que sube al cielo y que esa luz jamás se apaga. No te acuestes con miedo, no te duermas en silencio, no te rindas al cansancio sin darle a Dios tus últimas palabras del día. Porque te aseguro que cuando lo haces, el cielo se abre, la paz desciende, y al despertar tu corazón sabrá que no estuviste solo en la noche, sino en los brazos del que nunca duerme, del que vela por ti. Yo morí, y en ese encuentro con Jesús aprendí que la oración más poderosa antes de dormir no es larga ni complicada. Es aquella que nace del alma y se entrega en confianza absoluta al Señor. Desde ese día, cada noche para mí es un regalo, un altar, una cita íntima con el Dios de mi vida. Y hoy oro para que tú también lo vivas. Que esta misma noche, cuando cierres los ojos, sientas su paz cubrirte, y que en tu corazón se encienda una certeza: Jesús vela por ti mientras duermes.